¿Sabéis cuál es la normativa que regula el tratamiento veterinario de nuestros animales? Entonces, en España, esto en vez de ser una recomendación, es una obligación. Una imposición. Eso. Y luego le doy 3 comprimidos para el resto de la semana. Yo todo esto lo tengo que comunicar con el gatito, con el perrito, con el siguiente gatito, con el siguiente perrito que vea cada día. Entonces, el Ministerio está recogiendo esos datos que realmente no sabemos para qué los quieren. Y además todo esto también genera mayores costes a la hora de tratar a los animales. El Real Decreto 666 os obliga a que tengáis que mandar un cultivo para poder pasar de un estadio a otro, ¿correcto? Sí. Esto es un ataúd, un falso ataúd. Un caso de una mami gatita con su bebé que fue rescatada. Venía con muchísima diarrea y la desparasitamos y bueno, horrible. Empezó a echar allí tenias y tenias y tenias que yo no daba crédito a cómo podía estar este animal tan lleno de tenias y vivo. Seguro que más de uno o más de una persona que los estáis escuchando del otro lado compartís vuestra vida con vuestros animales. Pero mi pregunta es, ¿sabéis cuál es la normativa que regula el tratamiento veterinario de nuestros animales? En este capítulo de Actualidad Animal os vamos a contar un poco sobre el Real Decreto 666/2023, Real Decreto que ha traído mucha polémica, mucho conflicto a la hora de aplicar esos tratamientos, hablar de la salud de nuestros animales y sobre todo conflictos por todas las restricciones que están sufriendo los veterinarios, ellos que son los encargados de preservar la salud de nuestros compañeros de vida. Para poder hablar de este Real Decreto 666/2023, un Real Decreto muy importante, porque ya os digo, no solamente les afecta a los veterinarios, sino también nos afecta a nosotros, como tutores de todos estos animales. Bueno, pues para poder hablar y para poder conocer de fuente directa en qué consiste este Real Decreto, hoy tenemos en nuestro podcast tenemos la compañía de una veterinaria que está en pie de la lucha. Ella es Malena Menéndez, que es una de las portavoces de esta plataforma de Vets Unidos, y junto a ella vamos a abordar este tema tan importante que tenéis que oír y tenéis que escuchar con mucha atención. Malena, bienvenida a Actualidad Animal. Gracias por venir y porque nos tienes mucho que contar. Bienvenida. Gracias a vosotras por darnos voz. Bueno, Malena está hoy con Troya, ¿verdad? Troya, porque además es que ya os digo, les interesa, el Real Decreto va dirigido a ellos. Ellos son, al fin y al cabo, los que van a sufrir también esto junto a nosotros. Entonces, pues mira, ella viene a escuchar qué es lo que le afecta en su normativa. Troya, gracias por venir. Sí, hija, sí, ponte cómoda porque tenemos mucho que hablar y seguro que te vas a indignar también de todo lo que vas a escuchar. Malena, este Real Decreto 666, actual, vigente, presente en nuestro ordenamiento jurídico, ha generado debate, ha generado polémica, porque implica limitaciones a la hora de la actuación de vosotros, ¿no? Vuestra, de los profesionales en medicina de los animales. Sí, mucha. Nos deja sin criterio clínico porque tenemos que seguir una serie de pasos, según dice el Ministerio, para poder tratar a nuestros pacientes. Tenemos una categorización obligatoria del uso de antibióticos que nos obliga a empezar por los de más baja categoría y pues nos deja sin opciones de poder utilizar, por ejemplo, el antibiótico que nosotros sabemos que va a ir bien en una patología, o a veces la combinación de antibióticos, porque muchas veces los casos son graves y no solamente utilizas uno. Y bueno, luego tenemos aparte la cascada de prescripción del uso de los medicamentos. Según estamos obligados a utilizar medicamentos de veterinaria siempre para el tratamiento de los animales, entonces tenemos que seguir una cascada según la indicación de las fichas técnicas. Por ejemplo, si no tenemos un medicamento que tengamos que usar para
imagínate tratar a la perrita Sí, a Troya. y ponerle, o sea, no tenemos ese medicamento disponible para perros, pues tendríamos que usar uno que hubiera de vacas y si no tendríamos que pedirlo a Polonia o a Italia o a cualquier otro país de la Unión Europea antes que poder comprarlo en la farmacia. Entonces, pues eso, nos limita muchísimo el uso de los medicamentos, como nosotros sabemos utilizarlos. Pero entonces tú estás hablando, a ver que me aclare yo, si me estoy enterando bien, tú estás hablando de, acabas de pronunciar la palabra categorización, es decir, que hay, Obligatoria. o sea, hay como una pirámide de medicamentos, No, de la teoría medicamentos, de medicamentos no, eso es para el uso de antibióticos. de antibióticos, Sí, de antibióticos, entonces hay una pirámide, por decirlo así, de antibióticos, sí. entonces Tenemos que empezar por abajo. o sea, ya te dicen ellos cómo tienes que empezar Sí, sin tener en cuenta ni la circunstancia, ni la enfermedad, ni el caso del animal. exacto. O sea, nos vamos a una teoría, no a la práctica, no a la vida real. Nos vamos a que sorprende mucho que ellos se comporten como si nosotros no supiéramos usar los antibióticos. O sea, nosotros no somos profesionales y sabemos usar los antibióticos, tenemos experiencia, tenemos unos estudios y nos formamos a lo largo de toda nuestra carrera profesional. O sea, no uno termina la carrera hoy y ya nunca más vuelve a estudiar, es constante nuestra preparación y leer cada día cosas nuevas que van saliendo. Eso se llama evidencia científica, tú vas leyendo artículos, vas viendo casos de gente de España, de otros países que de repente escriben un artículo porque han visto que tal, que esto va bien, que esto... Entonces, bueno, pues nosotros estamos preparados suficientemente, estudiamos, nos formamos y sabemos, tenemos experiencia, entonces no tiene por qué venir un ministerio, o sea, sobre todo, y vamos a partir de que el Real Decreto 666 es una extensión de un reglamento europeo que se hizo en 2019. Entonces, ese reglamento se hace para toda Europa y luego cada país lo aplica. En España se ha hecho el Real Decreto basado en ese reglamento y es, o sea, exagera muchísimo todas las peticiones y todas las exigencias del reglamento europeo. O sea, en el reglamento europeo la categorización esta de los antibióticos es recomendación. Se recomienda que cuando un veterinario va a empezar a tratar a un animal con un antibiótico, empiece, si se puede, con un antibiótico del grupo D, que es el de abajo, y no empiece directamente con el B, que ofrece más resistencia, o sea, que está más reservado a patologías más serias. Entonces, en España, esto es, en vez de ser una recomendación, es una obligación. Una imposición. Eso, una imposición. Pero, Exacto. o sea, aún sabiendo que si mi animalito necesita de esta categoría B, tengo que pasar por lo de abajo hasta llegar a donde encuentro el medicamento que realmente necesita. Eso es. Entonces, tendríamos a los animales como esperando. con hojilla de indias, de prueba, de experimento, no, hasta llegar... estaríamos precisamente consiguiendo el efecto contrario a lo que se supone que pretende el Real Decreto 666, porque el Ministerio argumenta que esto se obliga a hacer así para evitar resistencias a los antibióticos. Pero le estamos dando medicación constante hasta llegar arriba, claro, en vez de ir directamente al grano. Sí, pero además es que si tú estás utilizando un antibiótico cuando sabes que no va a ser eficaz, estás fomentando las resistencias. Es que si tú quieres matar a un bicho, lo que no puedes es estar primero haciéndole cosquillas, porque es que tienes que utilizar el antibiótico que tú sabes que va a funcionar directamente. No tienes que empezar por abajo y luego pasar al siguiente escalón para llegar al tercero. Directamente tienes que empezar con uno que sabes que va a acabar con ese bicho. Y además, Malena, corrígeme si me equivoco, pero ¿es también eso una pérdida de tiempo para curar al animal? Y una pérdida de tiempo y un riesgo de que se agrave la enfermedad y la infección. Sí. Es negativa totalmente, entonces. Sí. Entonces, ¿quién hace esta normativa?
Pues gente que no sabe, gente que está claro que está basado en la ignorancia, en intentar exigir unas cosas que no son exigibles en el uso de los medicamentos. Y más aún intentando quitarle la toma de decisiones al profesional que sabe lo que está haciendo. Claro, porque os limitan vuestra actuación y además no solamente hay una limitación, sino también hay un control. Eso. Porque tenéis un sistema, ¿verdad? Claro, a partir de ahí, de ese uso de antibióticos, nos obligan a comunicar todos los antibióticos que utilizamos a una plataforma del Ministerio que recoge esos datos, que tampoco es lo que exige el Reglamento Europeo. Esto es una plataforma que se han inventado ellos. El Reglamento Europeo dice que a partir de 2030 los países deberán comunicar a la Unión Europea el uso de antibióticos y las especies en las que se usan, pero no la cantidad. O sea, yo es que tengo que comunicar si a un gatito hoy le pincho 0,2 mililitros de amoxicilina y luego le doy 3 comprimidos para el resto de la semana, yo todo eso lo tengo que comunicar con el gatito, con el perrito, con el siguiente gatito, con el siguiente perrito que vea cada día. Lo tengo que comunicar todo. Entonces, el Ministerio está recogiendo esos datos que realmente no sabemos para qué los quiere. Porque al final vais a hacer funciones de administrativo más que Exacto. dedicaros a lo que es la atención Pues y sí, curar y salvar a los todo animales. Burocracia y una pérdida de tiempo y sobre todo una recogida de datos completamente inútil. Porque ¿de qué sirve eso? Y además todo esto también genera mayores costes a la hora de tratar a los animales. Se encarece todo mucho más. Claro, nuestro trabajo se encarece porque tenemos que dedicarle más tiempo a cada paciente. Y también para que esa persona, si tiene que llegar al medicamento B, por decirlo así, y estáis obligados a hacerle pasar por D, por pasos previos, eso implica subir los costes y al final Claro, lo que si termina... yo, por ejemplo, cumplo la ley tal y como me la cuentan, vendría el animal y yo le diría, venga, ahora te voy a hacer una receta, porque además tampoco nos dejan cederte el tratamiento justo y necesario. O sea, yo te tengo que hacer una receta para que vayas a la farmacia y digas, venga, vamos a empezar, por ejemplo, por amoxicilina con este perrito. Tú te vas a la farmacia, compras tu cajita de amoxicilina, estás 3, 4 días dándoselo, vemos que no funciona, entonces yo te digo, no, pues ahora vamos a pasarle a darle este otro, que es ya amoxicilina con clavulánico. Entonces te hago otra receta, vuelves a ir a la farmacia, vuelves a comprar otra caja, todo esto encarece. Y a lo mejor con la amoxicilina clavulánico ya, que era la que yo le quería dar al principio, sí que funciona. Y ya paramos ahí. Pero habrá otros casos en los que necesites incluso acceder al escalón B, que son las quinolonas y algún otro antibiótico más. Entonces, en ese caso, ya serían 3 recetas las que tendría que hacerte. Sí, hasta Mientras llegar tanto, ahí. tu animal ha estado consumiendo 3 antibióticos diferentes y 2 no le han hecho nada. Y está perdiendo el tiempo porque esa infección o lo que sea avanza. Eso. Sí, y estoy aquí pagando, soltando dinero y el animal no y se estás mejora. fomentando las resistencias. Y me estoy también. quedando en mi casa con cajas de medicinas guardadas, Sí. estropeadas, que se quedan ahí en el limbo porque... Sí. Porque como me tengo que comprar la caja entera. Porque sí, porque esto lo ha hecho una ley, lo ha hecho gente que no ha estado nunca en la práctica clínica y no sabe cómo funciona esto. Y no confía en la profesionalidad de los veterinarios. Esto no ha pasado en Europa. Esto no ha pasado en ningún país de Europa. Esto es que es tremendo porque se entiende que para legislar, para hacer cosas con un ámbito bastante especializado, se requiere, es necesario, ¿no?, la presencia de gente experta, comisiones expertas, donde estéis vosotros, veterinarios. Claro, y ellos no han querido pedir asesoramiento, no han consultado antes y ni siquiera han preguntado, ¿esta ley se puede cumplir? Es que no se puede cumplir. O sea, si nosotros cumplimos la ley, los perros y los gatos, nuestros pacientes, bueno, yo hablo por mí de perros y gatos porque es lo que yo más veo, pero estoy hablando de cualquier animal, o sea, incluso los de ganadería.
pues al final lo único que consigues es aumentar la mortalidad y disminuir la eficacia de los tratamientos y la eficacia de todo lo que se conoce ya a día de hoy, de la evidencia científica, no vale para nada, porque este Real Decreto acaba con ella y con nuestro criterio. Claro, porque os está limitando, os pone el pie en la cabeza para que hagáis lo que marca la teoría, eso es. pero además teoría ni siquiera Yo te bien digo que los construida. médicos, o sea, si esto hubiera pasado con los médicos, vamos, ni de coña, lo sacan adelante. No pueden, no pueden. No pueden Y porque ellos no, o sea, no se puede coartar la decisión de un profesional con una ley. no, además, vuelvo a decir, bueno, además lo has dicho tú bien, sois personas que lleváis estudiando años. Sí. No es un curso de 2 días, lleváis estudiando años, una formación constante, continua. La veterinaria de clínica hoy en día está casi al nivel de la medicina humana. Se hacen pruebas muy parecidas y bueno, no se llega tanto porque realmente la medicina veterinaria es una medicina privada. El paciente tiene que pagar los gastos de todo lo que se haga y nosotros pues afortunadamente tenemos una seguridad social que no sabemos realmente lo que valen los tratamientos. Cuando tú vas a un hospital y te hacen una radiografía, te hacen una analítica en urgencias y pasas al box, te ponen un suero, te ponen tal, no sé cuántos y te mandan para casa recuperado, pues nosotros no sabemos cuánto vale eso, pero o sea, en las clínicas veterinarias la medicina es privada, entonces por supuesto, hay que pagarlo. lo pagamos todo. Claro, Nada más entonces, entrar, lo pagamos todo. al final... Y si vas a urgencias ya ni te cuento. Si vas ahí ya vas asustado. Pero bueno, tienes que ir Claro, sí o sí. Sí, es que, pero que te quiero decir que nosotros al final trabajamos ahora mismo casi al nivel de cómo se trabaja en medicina humana. Haces prácticamente las mismas pruebas, haces prácticamente los mismos tratamientos y bueno, pues eso, que somos profesionales muy preparados, que nadie nos tiene que decir ni menos una ley y un ministerio cómo tenemos que trabajar. Pues sí, es que es tan fácil hablar desde un sillón, desde un sofá, desde el sillón ahí de las instituciones, dando órdenes y no estar trabajando día a día, viendo animales, luchando, pero bueno. Junto a que lo has mencionado, tenéis un sistema donde tenéis que anunciar el tratamiento que vais dando cada día a los animales, el Presvet, como lo has dicho ya, el Presvet. Y en el caso de que se os pase decirlo o a comunicarlo, o en caso de incumplimiento, porque puede a veces pasar, ¿no? Porque le habrá pasado a algún veterinario, entiendo que viene un animal con una tal gravedad que necesita esa medicación directa, no pasar por esos estadios. Encima podéis ser sujetos de sanción en el caso del incumplimiento de este Real Decreto 666. Mi pregunta es, ¿eso no entra en conflicto con vuestro código deontológico de salvar vidas? Claro, sí. Nos exponemos a que nos sancionen si cumplimos la ley al 100% y como ellos quieren y lo han escrito, pues sí, podemos arriesgarnos a que nos sancionen con multas muy, muy elevadas y bueno, pues que te arruinen realmente, que arruinen todo tu esfuerzo de años porque son multas muy elevadas o que te dejen prácticamente sin beneficio el año que te la pongan. Tenemos compañeros, de momento que sepamos, no han empezado a poner sanciones en clínicas veterinarias de pequeños animales, pero los compañeros de ganadería que llevan más tiempo que nosotros sí que han sufrido sanciones muy, muy elevadas, de 10.000, de 15.000 euros, de 5.000. Ninguna es agradable, vamos, No, claro. que es un dineral. Y bueno, por no comunicar un antibiótico a una plataforma del ministerio, porque un día has tenido muchísimo trabajo
y se te ha olvidado apuntarlo donde lo tenías que apuntar, o porque de repente se ha puesto malo tu hijo o tu madre y has tenido que salir corriendo a cuidar de ellos. Por Y supuesto, que puede pasar, que no somos has teni- humanos, pueden pasar Claro, esas cosas. exacto. Entonces, si tú no... Es que son multas que no sabemos de dónde las sacan. No entendemos que, que ese importe cause tantísimo daño como para ser de ese... O sea, Sí, de esa magnitud. Que es claro, desproporcionado, claro, vaya. claro, es que tú atropellas a una persona en la calle y la dejas paralítica y te aseguro que no te cae una multa de 1.200.000 euros. Sí, que es Vamos, que totalmente yo he escuchado... desproporcionado y no justificado. Quiero Exacto. decir, vuestras multas. No Claro. atropellar a un No, a no, no, nadie. claro, que dices, o sea, tú atropellas a una persona, la dejas paralítica y no te cae una multa de 600.000 euros. Pero es que ni en indemnizaciones, o sea, porque antes de los 1.200.000 está la de 600.000, pero que te da lo mismo. A mí ya me daría igual que me pusieran una multa de 600.000 que de 1.200.000. No, te hacen el lío, vaya. Te hacen... Con cualquiera de las dos acaban conmigo. Claro. O sea Todo que... por... O sea, imagínate, en caso de que solamente se te pase algo que es burocrático, ni siquiera que Eso. tiene que ver con la vida es del que- animal. Claro, 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 No, claro. es una labor meramente administrativa. Eso Qué es. terrible. Además, he ido, y sé que estáis desde Vets Unidos organizando concentraciones, manifestaciones para informar sobre todo este tema. Hemos estado desde Actualidad Animal en alguna que habéis hecho en el Ministerio de Agricultura. Mm. Esto empieza porque porque estáis exigiendo evidentemente la derogación de este Real Decreto. Mm. Cuéntanos un poquito el recorrido que lleváis haciendo para salir a las calles y para buscar la unión y para decir, oiga, basta, que esto es un abuso. Bueno, se llevan haciendo cosas desde hace tiempo. Cuando salió el Real Decreto, bueno, antes de que saliera, cuando estaban preparándolo, hubo muchas asociaciones y veterinarios particulares que presentaron alegaciones a ese Real Decreto. Eso quiere decir que antes de que salga una ley, hay un periodo de público donde tú puedes presentar, o sea, ellos te anuncian que van a hacer esta ley y tú puedes presentar alegaciones, ¿vale? Diciendo, yo me veo afectado, yo esto no considero que tenga que ser así, quiero que esto se cambie y se quite y se ponga esto otro. Bueno, tú presentas y pues se presentaron muchas alegaciones por parte de muchos veterinarios. Aún así se aprobó, no se tuvo en cuenta ni una sola alegación. Se aprobó y hubo 3 asociaciones de ganadería que recurrieron ese Real Decreto al Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo no les dio la razón, entonces el Real Decreto se quedó. Y bueno, pues durante 1 año y medio lo estuvieron sufriendo los compañeros de ganadería. Ellos no se movilizaron mucho, o por lo menos la mayoría de los de pequeños animales no nos enteramos y no lo supimos. Y ya cuando llegó el momento en que nos metían a nosotros en el presvet, este maldito, pues claro, nos dieron una charla poquito antes de empezar a tener que comunicar a presvet y nos asustaron tanto, nos metieron tanto miedo y nos dejaron tan chafaos que bueno, pues surgió el movimiento a través de un canal de Telegram. Empezamos a juntarnos y nos organizamos, hicimos un manifiesto, conseguimos que lo firmaran más de 5.500 veterinarios y a partir de ahí pues empezamos a movilizar a nuestros colegios, al Consejo General de Veterinarios. Y bueno, pues empezamos a escribir cartas, a pedir citas en el ministerio, convocamos manifestaciones, hicimos cierres parciales de, pues eso, Las clínicas, en a toda modo de España. protesta, O sea, el sí. Real Decreto ha conseguido unir a todos los veterinarios en su contra. Fenomenal. O sea, una profesión que siempre había estado desunida, que prácticamente no nos hablábamos, que prácticamente teníamos los típicos grupitos estos de pues los compañeros de la facultad, que luego sigues en contacto con ellos y tal,
pero que estábamos completamente disgregados, sin unión, la gente no iba a las juntas de los colegios, nadie decía ni mu, nadie protestaba contra nada y de repente pues el Real Decreto 666 ha conseguido que todos estemos y pensemos lo mismo. Bueno, algo positivo hemos sacado, algo. Eso sí. Pero Eso sí. además es una lucha de todos, porque además los veterinarios, bueno, la mayoría, no todos supongo, pero la mayoría por vocación de amor a los animales, Claro. entonces es una cosa que os afecta, evidentemente. Desde muy pequeñitos se suele tener la vocación, sí. Quiero decir que el 90%, porque a veces alguno ha dado con ese 10% que no, pero bueno. ¿De qué? De veterinarios que no se mueven por amor a los animales o tienen otra motivación por los que son veterinarios. Bueno. El 90% sí, yo conozco veterinarios maravillosos. Bueno, pero esto es como Pero hay de todo. todo, ¿no? Sí, evidentemente, ahí no me voy a meter porque hay de todo, pero es como sí. todo también, o sea, que no todos podemos ser perfectos. Nadie es perfecto, ni estar encajado dentro de un marco. Pues igual te pasará con los médicos, con los abogados. Sí, evidentemente. Con todos, ¿sabes? Sí, pero por eso yo abogo por la gran mayoría, que son gente excepcional, luchadora, que priorizan la vida de los animales y bueno. Eso es súper importante y es súper... Vamos, me alegra que os haya unido de esa manera. Y que lo sufrimos un montón, ¿eh? Que no Hombre, claro, te creas que es la profesión tan maravillosa que todo el mundo piensa. Que no, claro que no, se sufre mucho. Se pasa muy mal. Y además tenéis esa frustración, ¿no? De no poder ayudar a ese animal sabiendo que le podéis dar en concreto esa medicación, pero tenéis que cumplir una maldita burocracia. Porque si no, encima os sancionan a vosotros, económicamente os hacen daño, entonces dices, pero de vosotros, ¿no? Como profesionales os sentís, pues eso, ¿no? Entiendo, frustrados, impotentes de no poder hacer lo que realmente habéis estudiado, os habéis formado para eso, para salvar estas vidas. Sí, sí, es tremendo. Sí, llevamos, ya te digo, 1 año y medio, más de 1 año y medio. Hemos conseguido cositas. Eso es lo que te iba a decir, porque tengo entendido que ha mejorado un pelín solo. ¿Algo? Mira, a través de los recursos y bueno, lo que hicieron los compañeros de ganadería de bovinos, conseguimos que en una ley se metiera una rebaja de las sanciones. Bueno, una rebaja que realmente no es una rebaja, es como una especie de relajar. Pues que la primera vez que tú no comuniques a Presvet y todo eso, pues que se te tenga como falta leve en vez de falta muy grave. Y bueno, pues sí, hemos conseguido eso, pero vamos, siguen siendo unas sanciones inasumibles por ningún veterinario. Habéis conseguido un poquito, pero que es poco. Que no me califiques de muy grave a leve, prácticamente eso no es nada. No es nada, porque deberían ser todas leves y ya está. O sea, es una sanción administrativa, como has dicho tú antes. No estás matando a nadie, no estás provocando un daño contra la salud pública, no estás haciendo, nada perjudicando, ilícito, perjudicando a nadie en concreto. Entonces no tiene sentido. Pero bueno, lo han conseguido los compañeros de ganadería, rebajar las sanciones y luego... hemos conseguido también que se hiciera una enmienda transaccional que se metió en la ley de la Agencia de Salud Pública, creo, el verano pasado, y que dice que no es siempre necesario que tú saques un cultivo para utilizar un antibiótico, que es obligatorio cuando se puede hacer solamente, que en determinados casos de urgencia y cuando sea complicado obtener un cultivo, pues que nos levantan la mano. Sí, y luego pues hemos conseguido también que en caso de que se vea comprometida la consecución del tratamiento para los animales, el veterinario pueda ceder sin ánimo de lucro el tratamiento para los animales. Claro, porque esto del cultivo, que creo que no lo hemos mencionado antes, el Real Decreto 666 os obliga
a que tengáis que hacer, mandar un cultivo para poder pasar de un estadio a otro, ¿correcto? Sí, 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 te piden que hagas un cultivo de todo. Para poder utilizar antibióticos del grupo B, que son, o sea, la pirámide son D, C, B y A. Los A no los podemos utilizar porque están reservados para personas. No se pueden acceder en animales, tienes que tener un permiso especial pedido a la Agencia Española del Medicamento en el caso de que no hubiera ninguno que sirviera para tratar al animal que está enfermo. Entonces, para el B es obligatorio, o sea, decía el Real Decreto que era obligatorio siempre tener un cultivo que demostrara que era necesario el uso de ese antibiótico. Y bueno, pues con la enmienda transaccional hemos conseguido que no siempre sea obligatorio, que el cultivo, pues si hay un momento de urgencia o no se puede coger por alguna razón determinada, porque hay que hacer una prueba de, yo qué sé, una ecografía ecoguiada, lo que sea, y no, pues eso, en esos casos puedes prescindir de él. Pero además cultivo, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, estamos en un bucle. Cultivo que tardas más tiempo porque lo mandáis al laboratorio, esperamos la respuesta, Claro. encarece más los costes a la persona, ¿no? Sí. A la familia, porque hay que pagar cada cultivo, Claro. que no sé cuántos son, 70 euros, 80 Sí, euros por ahí aproximadamente, andan, sí. pues todo encarece, además del tratamiento, la medicación, tal. Y el animal sigue enfermo sin que se le aplique la necesaria el tratamiento necesario. Entonces, bueno, ahí ya pues podemos relajarnos un poquito y podemos incluso utilizarlo antes de que te llegue el cultivo este maldito, ¿no? Pero bueno, bueno, habéis conseguido un ¿sabes? poquito Los algo, cultivos ¿no? ayudan mucho, pero ayudan pues cuando, cuando necesitas ayuda, ¿sabes? Pero hay veces que es que está escrito en los libros y está escrito en los artículos científicos que cuando quieres tratar esta patología, pues necesitas una quinolona, por ejemplo, que son los más utilizados del grupo B. Bueno, algo habéis conseguido, pero hay que seguir consiguiendo cosas, Sí. queda todavía una lucha, un largo recorrido. Sí, sí. Y además también quiero que se me pase el tema de que no podéis medicar cosas de humano que son válidos también para los animales, que se ha recetado en muchas ocasiones anteriormente y que eran iguales de eficaces y además incluso más económicos, pero ya no se puede. No. Nos prohíben totalmente utilizar medicamentos de humana. Esto solo sería posible en el caso de que no exista ningún medicamento veterinario ni aquí en España ni en el resto de Europa. O sea, si existe un medicamento veterinario que lo están vendiendo imagínate, en Suecia, tengo que llamar a Suecia y decir, oiga, por favor, ¿me pueden mandar este medicamento para acá? Mientras tanto, pues imagínate, el perro esperando y tú imagínate lo que encarece el tratamiento, o sea, ya no solo, Sí, ya claro, no me solo la imagino el espera, sino que recorrido. encima tienes que estar pagando un dineral porque te lo traigan de Suecia. Entonces, pues es completamente absurdo. Los colirios, por ejemplo, de veterinaria, pues no es que funcionen muy bien, ¿sabes? Y muchos de ellos irritan y escuecen y valen un dineral comparado con un colirio de humana. Que sería Que igualmente lo tienes eficaz, en la ¿no? farmacia de la esquina, ¿sabes? Entonces, Y sería igualmente válido, eficaz para ellos. ¿el qué? ¿El El colirio de colirio, humana? sí. Claro, y mucho mejor. Pues eso te digo, que nosotros intentamos utilizar la mejor medicación para nuestros pacientes y no siempre podemos porque nos obligan a utilizar medicamentos pues que a veces no van bien. Hay animales, por ejemplo, que las insulinas de veterinaria no les funcionan bien y tienes que recurrir a una insulina de humana. Pues todo esto lo tienes que justificar jugándote una sanción cada vez que haces una receta, porque te pueden denunciar, el farmacéutico te puede denunciar por estar utilizando un medicamento de humana o bueno, pues te pueden hacer una inspección
de sanidad, mirarte tu recetario y ver que estás recetando cosas de humana. El alopurinol, por ejemplo, que se utiliza en el tratamiento de la leishmaniosis, no existe ni en España ni en ningún país de la Unión Europea alopurinol de veterinaria. Entonces, nosotros llevamos toda la vida usando en combinación con otros medicamentos para tratar la leishmaniosis. Como existen esos otros medicamentos que son de veterinaria, que se usan para el tratamiento de la leishmaniosis, no nos dejan utilizar el alopurinol también, cuando hay perros que muchas veces solamente con alopurinol se curan, o si quieres tratarlos con otro medicamento más de veterinaria, el uso combinado funciona mucho mejor en la recuperación del animal. Entonces no podemos usarlo. Nos la jugamos cada vez que hacemos una receta de alopurinol. Sí, sí, pero no que dejamos de estáis... hacerlas. Claro, pero es que parece que tenéis que justificar cada paso que dais y no podéis actuar desde vuestros conocimientos y desde vuestra ética. Claro. Parece que hay que justificar como delincuentes. Cada paso que doy lo tengo que justificar. Eso Qué terrible es este Real Decreto 666, ¿verdad? Sí, como su nombre dice. De verdad, de verdad. Pues sí, fíjate, mejor puesto imposible. Yo te lo juro que me lo he preguntado muchas veces, que por qué tiene ese número, pero Bueno, ya no está sé claro, voy a entender si pocas es palabras. casualidad o es hecho aposta. A lo mejor nos quieren dar un mensaje desde ahí, desde el ministerio, nos quieren mandar unas perlitas, os vais a enterar. Y nos estamos enterando y nos están afectando esta legislación que hacen desde su comodidad, sin entender, sin hablar con vosotros, sin contar con vosotros y sin contar con, pues eso, con... Y mucho más estricta que en Europa. Más estricta que en Europa. Mucho más. Es curioso, ¿no? Que es más estricto que en Europa estas cosas y sin embargo las leyes del maltrato animal no son más estrictas, son peores ¿Ah, sí? de eficacia. Hombre, evidentemente no Sí. se sanciona como se debería sancionar a un Bueno, no, maltratador. Deberían endurecerse esas leyes y no endurecerse las leyes que salvan y que sanan a los animales. Sí, sí, es tremendo. eso es cierto, sí. Es tremendo, Ana. Si te parece, vamos a ver un vídeo que nos ha preparado... Perdona, Malena. Si te parece, vamos a ver un vídeo que nos ha preparado Ana, tu compi de Vets Unidos, y porque ella también está ahí, a pie de guerra, a pie de lucha, y vamos a ver este vídeo y que lo vamos a compartir con todos. Vale. Hola, soy Ana, soy veterinaria y soy una de las portavoces de Vets Unidos. Y hoy quería explicaros por qué es importante que firméis la ILP del medicamento veterinario. Sabéis que los veterinarios llevamos casi 2 años luchando contra una normativa que nos ata las manos a la hora de tratar a nuestros pacientes. Nos impide usar nuestro criterio clínico y la ciencia a la hora de medicarlos y nos ata a una burocracia que no tiene sentido. También nos impide que podamos daros esas 4 pastillas justas que necesitáis para terminar un tratamiento y nos obliga a recetaros una caja completa, con lo cual al final, con todo esto, lo que sufren son los animales y las familias. Una ILP es una iniciativa legislativa popular. ¿Esto qué significa? Que no necesitamos ser un partido político ni estar en el Congreso, solo necesitamos que la gente que realmente le importan los animales se una, firme, consigamos 500.000 de firmas para que en el Congreso nos escuchen, podamos explicar cuál es el problema de nuestros pacientes y por qué estamos luchando por ellos. Necesitamos cambiar esta situación porque ellos merecen la mejor sanidad del mundo y que todos defendamos su salud. Ellos no pueden defenderse solos, nos necesitan a nosotros. Simplemente firmando una ILP podemos conseguir cambiar las cosas. Bueno, la verdad es que es muy importante, como hemos estado diciendo desde el principio, esta labor que estáis haciendo desde Vets Unidos, que se tienen que sumar todas las personas, ya no solamente los veterinarios, sino como hemos dicho desde un principio, las familias con animales. Y la labor, bueno, aquí como nos ha explicado Ana, que es una también de una de tus compañeras ahí, muy trabajadoras y activas. Una compañera del grupo de portavoces también, que lleva, pues eso, desde el principio también peleando por conseguir la derogación del Real Decreto y por mejorar pues casi todos los aspectos de la profesión veterinaria. Sí. Malena, es muy importante que no se nos olvide contarle a todos los que están del otro lado para que también sigan transmitiendo esa información. Habéis presentado una iniciativa legislativa popular. Sí, aquí la tengo. El
es una iniciativa legislativa popular que ha ido al Congreso de los Diputados. Necesitamos recoger 500.000 de firmas para que se tramite en el Congreso. Y bueno, lo que pide es la derogación del Real Decreto 666 y que nosotros podamos ser equivalentes al resto de los veterinarios europeos en cuanto a dar el tratamiento a nuestros pacientes, que podamos también, pues eso, entregar su tratamiento, que no sea obligatorio bueno, si el veterinario quiere hacerlo bien y si no lo quiere hacer, pues no, pues que tengamos que hacer recetas para que vayan a la farmacia a comprar los medicamentos o poder darles nosotros justo el tratamiento que necesitan, sin necesidad de gastar más dinero y acumular medicaciones en casa que no van a ser utilizadas. Y bueno, pues eso, en casi todas las clínicas estamos recogiendo firmas bueno, el periodo termina creo que en agosto. Para agosto tenemos que haber recogido las 500.000 firmas. Y bueno, yo le pido a todo el mundo que tenga mascota, perros, gatos, lo que sea, caballos, burritos, o sea, lo que sea, que vaya al veterinario que tenga cerca y que intente, mira, hay que firmar, hombre, firmar. claro, porque le afecta y tiene que, si pudiera ella, te digo que firma y Sí, todos los sí, perritos sí, y los mira. gatitos y todos los animalitos. Pues eso, que firme todo el mundo, porque esto, bueno, nos afecta a los veterinarios, pero sobre todo afecta a los pacientes. ¿Qué son ellos? Claro, y bueno, pues a los compañeros de nuestros pacientes, porque son los que van a tener que emplear más dinero y más esfuerzo en poder tratar a sus animales. Y, bueno. Hay que firmar esta ILP. Sí. Para aquellos que no, para aquellos hay que refrescaros la memoria. Actualidad Animal estuvo recogiendo firmas para una ILP que era para abolir la tauromaquia como patrimonio cultural. Aquí en el distrito se recogieron muchísimas firmas, se puso un punto de recogida de firmas. Acordaos que se recogieron alrededor de 700.000 firmas que se llevaron al Congreso de los Diputados y fueron los propios políticos los que tiraron esta ILP, es decir, tiraron el clamor del pueblo. Pues hay que volverlo a hacer, hay que volver a salir a las calles, hay que volver a levantar la voz y hay que volver a firmar esta ILP. Malena nos ha traído pliegos, aunque esperemos que se acaben pronto para seguir pidiendo más firmas, esperemos que se agoten todos los que has traído. Y así podemos seguir pidiendo más pliegos para que Aluche, el Distrito Latina, recoja todas las firmas que pueda para derogar este abuso, esta incoherencia llamado Real Decreto 666/2023. Sería una gran ayuda. Entonces, pero tenemos que darnos prisa porque el tiempo se agota y hay que conseguir, para que pueda entrar al Congreso de los Diputados, al menos 500.000 firmas. Entonces, os digo desde ya que vamos a ayudar a estos salvadores de la salud de nuestros animales, que son los veterinarios y las veterinarias, que gracias a ellos nuestros animales están sanos, llenos de vida, nos aconsejan, nos recomiendan y gracias a ellos todos nuestros animalitos, tanto los que tenemos en casa como los que están rescatados, los que están en las colonias felinas también, los que, bueno, en fin, todos los animales tienen un tratamiento, los tratáis con amor, los tratáis con cariño, entonces, ¿qué menos que apoyar lo que estáis haciendo? Por lo menos desde aquí, desde este programa, vamos a apoyar, vamos a ayudar, vamos a difundir y vamos a recoger firmas. Así que sepáis que vamos a poner puntos de recogida de firmas y también ahora que vienen las fiestas de Aluche, las fiestas del distrito, vamos a poner un punto de recogida de firmas junto con las compañeras de la Cava, que tendremos ahí donde la caseta, y vamos a recoger firmas para que todo el mundo se acerque, firme y apoye este trabajo que están haciendo desde Pets Unidos y derogar este Real Decreto 666, Malena. Gracias por venir, gracias por dar voz, gracias Gracias a vosotros. Por tener ese amor hacia esos animales que tanto necesitan, y gracias a vosotros porque curáis a nuestros compañeros de vida, a nuestros seres de amor. Entonces, qué menos que apoyar, colaborar con vuestro trabajo. Sí, por ellos, porque ellos no tienen voz y nosotros sí. Como tiene que ser. Y también quiero aprovechar para darle un beso muy grande
a un buen amigo que se llama Iván, que también es veterinario, que es el que dijo, hay que hablar sobre este tema, y aquí se está porque con él pues ha rescatado, con él yo le he dado muchos animales rescatados, también es una persona pro vida, entonces son las personas de las que nos queremos rodear. Y qué menos que apoyar, insisto, hay que firmar este Real Decreto 666, Malena. Y quiere firmar, todos aquí a firmar, lo vamos a organizar ya para empezar a firmar, ¿verdad? Aquí tenemos los pliegos y a firmar. Bueno, Malena, pues nada, si te esperamos aquí más veces, vamos, encantada de escucharte, se te ha entendido muy bien, que te daba cortes, se ha entendido muy bien, y pues te agradezco una vez más que vengas. Vosotras. No te puedes ir sin mostrarnos el símbolo. Todos los invitados están trayendo un símbolo, algo que significa, y tu símbolo me ha llamado la atención desde que has entrado por la puerta. Por favor, explícanos este símbolo. Bueno, buenísimo, ¿eh? Esto es un ataúd, un falso ataúd, que utilizamos en una de las manifestaciones que hicimos el año pasado. Y como veis pone Requiem in paz, y luego abajo pone tu salud o mi ruina. Y esto es pues eso, porque tenemos que elegir cada día entre conservar la salud del animal o si queremos proteger nuestro patrimonio y a nuestra familia, y que no se arruinen con nosotros. Y eso, esto es como un resumen de lo que supone el Real Decreto 666 para un veterinario. Un ataúd con sus pacientes. ¿Por qué? Porque la ley nos obliga a elegir. O los tratamos como tenemos que tratarlos o cumplimos la ley. Y por eso es muy necesario que esa ley desaparezca y que se haga una que sí que se pueda cumplir y que no afecte a la vida de nuestros pacientes. Nos ha encantado. Es que mira, una imagen vale más que 1000 palabras. No al Real Decreto 666. Vamos a firmar, vamos a luchar, y también hay que adherirse a todas las manifestaciones que convoquéis. Redes sociales, eso. para hablar con vosotros, redes sociales, que la gente se entere un poquito más. ¿Cómo puede contactar con vosotros? Pues a ver, nosotros tenemos en redes, si buscas Vets Unidos, te saldrá. Tenemos Instagram y tenemos Facebook. Y también tenemos X. No tenemos TikTok de momento, pero bueno, y también tenemos otros compañeros, el Colegio de Veterinarios de Madrid nos apoya muchísimo, está con nosotros, nos lleva a todos los eventos a los que va. Ahora mismo, mira, este fin de semana ha habido una feria así como de ganado y tal, y no sé qué, o sea, nos ha invitado, hemos estado recogiendo firmas, y bueno, pues eso, nos movemos, intentamos abarcar todos los eventos que hay, cuando hay carreras populares con animales, cuando, ¿sabes? Cualquier cosa, manifestaciones con animales, manifestaciones profesionales, vamos siempre ahí a recoger firmas y a intentar que la gente se entere de cuál es el problema que nos afecta a nosotros, pero no solo a nosotros, sino a nuestros pacientes y a sus familias. Al final afecta a ellos, que son los importantes. Ellos son los que realmente buen símbolo. Lo sufren. Nosotros también, pero bueno. Pues buen símbolo. Malena, buen símbolo. Muchas gracias por venir una vez más. Y bueno, también nos vas a traer, hoy haces tú el rincón de adopción. Suele venir personas, personas distintas, por aquí pasáis todos los que queráis, porque nosotros difundimos la vida de todos los animales. Nos encanta que se adopten, nos encanta difundir, porque al final adoptar es salvar. Así que prepárate para el rincón de la adopción, que viene ya, y bueno, pues por aquí estamos. Cualquier cosa, pues ya sabes que contáis con nosotros, con Actualidad Animal, para seguir luchando, y hay que darle voz a este Real Decreto 666, todo el Real Decreto de las injusticias que tiene. Malena, gracias. A vosotros.
y nos encantan todo lo que son los vídeos que nos mandáis de tenencia responsable, porque en este programa y en nuestro día a día fomentamos la tenencia responsable de los animales, la adopción de animales, porque siempre lo digo, es adoptar, es salvar y salvar muchas vidas, como por ejemplo Troya. Troya es una vida rescatada, una vida salvada y hoy forma parte de mi familia y yo más que contenta, más que feliz de que los animales tengan esa oportunidad de vivir una vida digna. Así que hay que adoptar y no comprar, evidentemente. Nos traes, Malena, que te quedas por aquí todavía, nuestro rincón de adopción va a ser presentado por ti. Es un caso de una mami con una mami gatita con su bebé que fue rescatada y la llevaron a tu clínica. Sí, es una gatita que debe tener como 2 o 3 años, se calcula, y ya ha tenido otra camada. Estaba viviendo en la calle en una zona de una urbanización en un pueblo de Toledo y ha tenido un último parto en el que no se veían a los cachorritos, pero la mamá tenía mucha diarrea. Entonces, como es muy sociable, unas personas la cogieron y me la trajeron hace 5 días y bueno, tenía mucha diarrea, había aparecido un bebé, uno de sus bebés. Los demás, espero que no hubiera más porque cogieron a la gatita y la trajeron con el bebé, que es una hembrita también, tricolor. Y bueno, pues... Lo estamos viendo en las imágenes, lo bonitas que son las dos, sí, la mami y la hija. La hija es mundial, tiene un genio con lo pequeña que es que te partes. Y bueno, pues venía con muchísima diarrea y la desparasitamos y bueno, horrible. Empezó a echar allí tenias que yo no daba crédito a cómo podía estar este animal tan lleno de tenias y vivo. Y encima amamantando a su bebé. Y nada, pues eso, lo ha echado todo. Se ha recuperado un poquito, todavía está en recuperación porque la diarrea todavía no se le ha terminado de pasar y no me extraña con todos los parásitos que tenía, y el culete también lo tenía bastante mal. Está en proceso de recuperación, la hemos esterilizado hace 2 días. Sí, pero ya estáis dando todo el protocolo veterinario que requiere, sí, toda la atención. Esta mami valiente, que a pesar de estar enfermita, bueno, con las tenias y esas cosas, no dejaba de ser una mami valiente, cuidadora de su bebé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le habéis puesto de nombre? La chica que me la trajo me dijo que la mamá se llama Nala. El bebé no tiene nombre. Bueno, habrá que bautizarle. Yo todavía no le he puesto nombre. Pero bueno, quien quiera... Su adoptante, ¿no? Sí, quien quiera tener estas gatitas en su casa y en su familia, pues les puede rebautizar, ponerle otro nombre como ellos quieran. Es súper sociable, no ha tenido ni un mal gesto conmigo. Le hemos hecho de todo, yo le pincho prácticamente todos los días, o sea, no hace falta ni sujetarla, ni se vuelve, ni se queja. Que es muy buena, ¿no? Come como una lima, parece mentira lo que está comiendo, la cantidad que está comiendo, pero bueno, está bien, va mejorando y yo espero que se recupere. Lo único que tiene es creemos que va a tener un problema de corazón, porque bueno, es imposible auscultarla porque ronronea continuamente, hasta comiendo churros y de todo, dormida, ronronea y no se escucha el corazón. Pero cuando la anestesiamos para la cirugía el viernes, claro, al auscultar nos sorprendimos muchísimo. Entonces estamos a la espera. Se ha recuperado muy bien, no dio problemas en la anestesia, pero se escucha un soplo importante. Entonces estamos esperando a ver esta semana si le hacemos alguna otra prueba para ver ese corazón y tal. Y si podemos volver a oír el soplo, porque ya vuelve a ronronear y es imposible. Es un ronroneo constante. Pues quien quiera conocer la historia de Nala y de su bebé, una historia tan real como bonita, pues que contacte. ¿A quién tiene que contactar? Porque dice, mira, yo no tengo gatos, pero voy a intentarlo, quiero adoptar, me animo a adoptar, quiero darle ese hogar que necesita Nala, con lo buena que es, ya su bebé, para que crezcan juntos, qué bonito, ¿no? Sería, qué maravilloso sería. ¿Con quién tendría que contactar? A ver, la gatita ahora mismo está en la clínica veterinaria en La Cabrera.
Pero contigo, un Instagram, un teléfono, un correo electrónico. Pues mira, me puedes contactar si queréis por Instagram, Bet la Cabrera se llama. Bet la Cabrera. Eso es. Lo pondremos ahí cuando, para que la gente lo lea. Bet la Cabrera en Instagram. Eso Y es. bueno, de todas formas, en todas las adopciones, si no encontráis a los que están aquí promocionando el Rincón de la Adopción, nos podéis escribir a nosotros a Actualidad Animal, como siempre, en Instagram, en correo electrónico, actualidadanimal10@gmail.com. Nos decís, mira, que quiero hablar claro, que quiero hablar contigo, y os ponemos en contacto, por Eso supuesto, y más cuando es una adopción, que nos encantan las adopciones. Así que a ver si le podemos encontrar una familia Ojalá. bonita para esta parejita, para esta mami valiente que, a pesar de haber tenido tenias, sus soplos, sus cosas, estaba ahí cuidando de su bebé. Necesita un hogar ya, un hogar responsable y un hogar con su bebé, lleno que de no amor. se separen y que la hijita cuide de su mamá, que no sabemos si va a estar malita el corazón. Que se cuiden, y al final hay que buscarles hogar a todos. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por cuidar a los animales, y espero verte pronto. Que de vergüenza nada, que has estado estupenda. Muchas gracias. Venga, a vosotras. Les presento a Rayo, una perrita de 6 años y 1.600 gramos de peso, a la que se le da muy bien ablandar el corazoncito de las personas que le rodean. Los que la conocen dicen que es una perra grande atrapada en un cuerpo de chihuahua. ¡Hola! Soy Fedra o Rayo, como prefieran. Hoy estoy aquí haciendo este acto benéfico